Bien. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se han conectado al taller Prevención de Abuso Sexual Infantil enfocado en comunidades de fe. Le damos la más cordial bienvenida a las 7 de la tarde. Este taller es un taller organizado por la Red de Iglesias Evangélicas de Chile Cuenta Conmigo, en conjunto con World Vision Chile, y es parte de una campaña Creando Protectores de Infancia, cuyo objetivo es capacitar a personas de diversas comunidades de fe para trabajar en temáticas que afecten la vida de los niños, niñas y adolescentes. Como World Vision es una asociación internacional de cristianos, nuestra misión es seguir la labor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, trabajando por los más pobres y oprimidos y promover la transformación humana. Pero uno de los objetivos principales de nuestra organización es la prevención de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Es así como surge la campaña Creando Protectores de Infancia en Chile. Esta es nuestra primera sesión de 2 sesiones y en verdad es una sesión para acercarnos a la problemática, y después la segunda sesión es una sesión donde podemos entregar herramientas que permitan entregar soluciones o por lo menos orientaciones en relación a lo que vamos a conversar hoy día. Le voy a dar el pase al pastor Juan Sepúlveda, que nos va a dar la bienvenida. Nos va a dar la bienvenida desde World Vision Chile. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de World Vision y como integrante del Consejo Consultivo de World Vision, tengo mucha alegría de darles la bienvenida tanto a nuestros panelistas como a todos y todas quienes han respondido a esta invitación, a este importante taller. Quienes hemos sido formados en espacios de educación cristiana en diversas iglesias, o escuelas dominicales, espacios de catequesis, tenemos tal vez muy presente en nuestra formación la historia de los evangelios en que nos narran el encuentro de Jesús con los niños. Jesús acogiendo, abrazando a los niños y las niñas. Y esa imagen muy presente en nuestra formación hace que siempre en la vida de nuestras comunidades de fe, los niños y las niñas siempre han sido una prioridad, una preocupación especial, una preocupación muy importante, no solo en cuanto a la educación cristiana, sino también en cuanto al cuidado y la protección de los niños y niñas. Sin embargo, muchas veces hemos trabajado sobre ciertos supuestos, y en parte esos supuestos son de que las comunidades de fe, las escuelas, las familias, en fin, los espacios donde los niños se forman son espacios de por sí seguros para niños y niñas. Pero hemos vivido una serie de realidades en los últimos tiempos que nos llaman a tener en cuenta de que, a menos que tengamos una conciencia sobre el tema de la prevención del abuso, no solo sexual, el abuso de poder hacia niños y niñas, estamos siempre en una situación de riesgo. Y por lo tanto, este taller, y dentro de los objetivos de World Vision, tiene el propósito, ¿no es cierto?, de abrirnos los ojos, abrirnos toda nuestra atención para ser mucho más activos en prevenir el riesgo del abuso en todos los espacios, aún en aquellos espacios que habitualmente suponemos más seguros. Y he hecho una referencia hacia Jesús, nuestro Señor, y a Él queremos invocar su presencia, queremos invocar su compañía, la de su Espíritu Santo, para que nos anime, para que nos acompañe, para que dirija a nuestros panelistas y para que abra nuestras mentes y nuestros corazones y nos permita que esta experiencia, que este diálogo, que este encuentro sea
algo que impacte nuestras vidas personales y desafíe nuestro trabajo en nuestras comunidades de fe. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Gracias, Juan. Te pediríamos una pequeña oración para iniciar este espacio. ¿Te parece? Que podamos orar juntos en coinonía, en comunión. Agradecemos, Señor, tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por cada persona que se ha conectado a este momento tan significativo. Y rogamos, Señor, que tu presencia, la presencia de tu Espíritu, permita que cada palabra, cada diálogo, cada intención, cada motivación que se exprese nos comprometa a un trabajo activo para activar mecanismos de protección a nuestros niños y niñas en nuestras comunidades, para saber escucharles, para saber tomar en serio sus preocupaciones, sus temores, y de esa manera responder y contribuir como iglesias a una sociedad que no solo protege, sino que también escucha y que empodera a los niños y las niñas para una comunidad, para una convivencia en que todas las personas crezcamos con seguridad y con alegría. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, Pastor Juan. Bendiciones. Bueno, les seguimos dando la bienvenida a los que se están integrando al taller de prevención de abuso sexual infantil enfocado en comunidades de fe. Hay muchas personas que se inscribieron, así que tenemos espacio para 500 personas en este Zoom, así que los estamos esperando a todos y todas, a los que se puedan conectar. Y bueno, tengo el honor de presentar a nuestros invitados e invitadas que van a ser parte de esta conversación. Voy a presentar a José Andrés Murillo. Él es cofundador y presidente de la Fundación para la Confianza, es doctor en filosofía y académico de la Universidad Católica en el Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana. También tenemos como invitada a nuestra compañera, a nuestra voluntaria de World Vision, Yasmín Moyano Ramírez. Ella es educadora de párvulo con enfoque en derecho y promotora de la ciudadanía vivida en niños y niñas que asisten a un jardín infantil. Es candidata a magíster en currículum y evaluación y eclesialmente ella realiza acompañamiento en el discipulado de los niños, niñas y adolescentes y actualmente es parte de la iglesia IELCH, Iglesia Evangélica Luterana en Chile. También nos acompaña en esta tarde nuestra compañera Scarlett Isamit. Ella es psicóloga clínica, diplomada en psicoterapia infanto-juvenil, además diplomada en abuso sexual infantil, con herramientas de diagnóstico y de intervención. Ella ha trabajado en el Sename y con niños en situación de calle y lleva más de 9 años de experiencia en temática de las niñez y actualmente trabaja realizando trabajo directo de terapia con personas abusadas. Así que bienvenida Scarlett y gracias por estar acá. Y por último tenemos a nuestra compañera. Ella es parte también del staff de Fe y Desarrollo de World Vision Chile. Ella es monitora certificada en prevención del abuso sexual infantil, pero además trabaja como coordinadora de un colectivo que es el colectivo Sin Cartera, un colectivo que trabaja en acciones de prevención de violencia hacia mujeres. Gracias, compañeras, por estar acá. Gracias, José, por estar presente y acompañarnos en esta tarde. Y bueno, como queremos contextualizar el tema y de lo que vamos a hablar, les voy a invitar a Yasmín que nos pueda entregar un glosario sobre los conceptos que vamos a trabajar esta tarde para que podamos conocer la temática e introducirnos en todo lo que se viene para esta tarde. Yasmín, por favor. Muchas gracias, Karina. Voy a compartir la presentación. Ya, la idea de este glosario es poder, se escucha bien, ¿cierto? Es poder dar como los conceptos básicos o los conceptos que vamos a estar escuchando durante este taller y la próxima sesión. La idea es que los recuerden porque nos ayudan a diferenciar los distintos tipos de delitos que existen en torno al abuso sexual.
Entonces, aquí vamos. Cuando esto queda moverse. Ahí sí. Ya, lo primero es saber qué es el abuso sexual, y vamos a entender por abuso sexual la ejecución de cualquier acto sexual que no necesariamente es de acceso carnal, o sea, no necesariamente es una violación, por el cual se ejerce presión para ejecutarlo, siempre desde una persona que tiene una situación de poder frente a la víctima. Y el abuso sexual infantil corresponde al involucramiento de un niño, una niña o un adolescente menor de 15 años en actividades sexuales que no corresponden a su etapa de desarrollo, y son consideradas acciones de abuso sexual infantil la penetración, que puede ser vaginal, oral o anal, utilizando un objeto, un animal o cualquier parte del cuerpo del abusador. También los tocamientos intencionados de genitales, pechos, nalgas o cualquier parte íntima, tanto del abusador hacia el abusado, como provocar o alentar a que este niño, niña, adolescente lo haga hacia la otra persona, como alentar al tocamiento. También es considerado abuso sexual infantil el exponer los órganos sexuales a los niños y las niñas, el realizar un acto sexual en presencia de un niño o una niña, que esto se da incluso en situaciones de familias que viven en hacinamiento, que a veces desde el desconocimiento están realizando este tipo de abuso sexual. La masturbación frente a un niño o niña adolescente, como también forzarlo a la pornografía. Todas estas acciones entonces van a ser entendidas siempre como un abuso sexual infantil. La violación es el acto mediante violencia física o moral con personas de cualquier sexo. ¿Ya? Esto no es como solo los hombres violan ni solo las mujeres violan. Hablamos de personas de cualquier sexo, y vamos a hablar de violación propia cuando es hacia un mayor de 14 años y de impropia cuando es menor de 14 años la víctima. Otro concepto que no siempre como a cultura general lo entendemos como un tipo de abuso, pero sí lo es el incesto. El incesto corresponde a una relación sexual con alguien de mi propia sangre, digamos, que puede ser ascendente, mamá, papá, abuela, abuela, descendente o colateral, incluso entre hermanos y hasta segundo grado. Ya primos, cuando dicen, no, si somos familia en segundo grado, también hablamos de incesto. El estupro es el acceso carnal a un menor de 18 años, pero mayor de 14, ya sea por ano, boca o vagina, y se accede por inexperiencia o engaño. Ya siempre hay situaciones de poder en todas las acciones que se tipifican como abuso, pero además acá la ley le agrega esto de que la víctima accede por la inexperiencia o por el engaño que sufre de parte del abusador. La pornografía infantil corresponde también a un tipo de abuso sexual y es todo material gráfico en cuya elaboración hubieran sido utilizados niños, niñas, adolescentes menores de 18 años realizando actividades sexuales explícitas, y estas pueden ser reales o simular que lo están haciendo. Así, aunque sea simulada, es pornografía infantil, y donde se hubiese utilizado su voz o su imagen, ya sea que aparezcan los niños y las niñas solos o que estén en interacción con otra persona, ya sea un par, o sea, alguien de la misma edad, o un adulto o una adulta. Y por último, tenemos el concepto de utilización de niños y niñas para la prostitución. ¿Por qué no hablamos directamente de prostitución infantil? Porque no es una acción voluntaria de los niños y las niñas, ¿ya? No se entiende como una acción voluntaria de niños, niñas y adolescentes el prostituirse.
Y desde hace poco tiempo se ha comenzado a utilizar el concepto de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, ya que siempre es la voluntad del adulto el involucrarlo en esta actividad, y además de tener los propósitos sexuales, los niños no siempre reciben, digamos, como dinero, a veces son por favores, por protección, entonces finalmente es una utilización y una explotación de los niños y las niñas a través de todo lo que sería sexual comercial. Y esos serían los 2, 4, 7 conceptos que podemos abordar como introducción a la temática de abuso sexual infantil. Gracias, Yasmín. Bueno, esto era una introducción, bien dice Yasmín, para poder contextualizar de alguna manera el tema del cual vamos a empezar a conversar, un tema complicado, complejo, y para poder entender finalmente a qué nos referimos con cada concepto. Es necesario aclarar que ahora empiezan tres intervenciones, y posterior a las 3 intervenciones, a las 20 horas podemos dar pie a las preguntas y a las consultas a través del chat. Así que prepare sus consultas, prepare sus preguntas, las puede ir escribiendo, y cuando sean las 20 horas aproximadamente, ya vamos a poder empezar a responderlas con nuestros invitados e invitadas. Bien, entonces doy el pase a José Andrés. José Andrés, gracias por estar acá. Esperamos tu intervención sobre abuso sexual infantil. Bueno, muchas gracias. Encantado por esta invitación. Me alegra mucho que haya personas que estén también interesadas en esta temática, sobre todo en el tema de la prevención, ¿no? Porque es clave poder hacerlo, poder llegar a tiempo. Les voy a compartir una pequeña presentación. A ver, creo que es otra. A ver. Un segundito. Pues les voy a presentar, son 2 las que les voy a presentar, pero no tomar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve súper bien. Bueno, quizá lo más importante en este momento es que, que estamos pasando estamos probablemente en un cambio de era. Voy a ponerme audífonos porque estoy en mi casa y los niños están jugando. ¿Se escucha? Escucha. Sí, se escucha, José. Ya, Escuchamos excelente. atentos y atentas. Bueno, estamos en un cambio de era, ¿no? Primero contarles que yo trabajo en Fundación para la Confianza, una organización sin fines de lucro que fundamos hace 12 años, más o menos 13 años, y que nos dedicamos principalmente al abuso sexual infantil en las probablemente 4 pilares más importantes, que es la prevención, la detección, la intervención y el acompañamiento a víctimas, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de abuso, entonces, no podemos hablar de intervenir, de acciones de intervención en abuso sexual infantil, sino hablamos de estas 4 etapas integradas: la prevención, la detección, que es una detección temprana, ¿no? La intervención oportuna, ética y adecuada, y el acompañamiento a las víctimas. Y ojo que son las víctimas y las comunidades que son víctimas, ¿no? Porque generalmente cuando hay una víctima es un entorno, es una comunidad que es víctima y que necesitan acciones de acompañamiento, ¿no? De aquí, de lo que estamos hablando, siempre hablamos que cuando hablamos de abuso, pasamos durante mucho tiempo
en una especie de clima de confianza ciega, que pensábamos que el abuso sexual ocurría muy rara vez, o era inexistente, ocurría en comunidades que eran alejadas o rurales o muy pobres, ¿no? Y de pronto nos comenzamos a dar cuenta de que era una realidad mucho más presente, mucho más extendida de la que nosotros pensábamos y queríamos, ¿no? Y eso dio pie a un clima, un ambiente, un clima ético, un clima moral de desconfianza total, ¿no? En la que pareciera que todos los curas son abusadores, todos los profesores son abusadores. Antes pensábamos que los niños los niños eran mentirosos, que las mujeres eran histéricas, y que por eso decían el abuso. O incluso que los niños eran mentirosos, las mujeres eran histéricas o eran seductoras, ¿no? Incluso que los niños y las niñas eran seductoras. Eso era el paradigma de la confianza ciega. Cuando pasamos al paradigma de la desconfianza total, de pronto empezamos a ver que hay abuso en todas partes, y todos los religiosos, los pastores, los sacerdotes son abusadores, todos. Y los metemos todos en el mismo saco, cuando vemos también incluso que todos los abuelitos son abusadores, todos los papás, todos los profesores, etc. Y cuando pensamos que todos son abusadores, entonces no tenemos posibilidad de reconocer realmente quién abusa y quién no abusa, ¿no? Por eso nuestra propuesta fundamental es pasar de la confianza ciega a la desconfianza total, y llegar en realidad a nuestro paradigma sano, maduro, que es la confianza lúcida, es decir, donde estamos y compartimos espacios de lucidez, donde se prende la luz. Y cuando se prende la luz, significa que nosotros vemos cosas que queremos ver, y a veces vemos cosas que no queremos ver, pero nos permite vernos, relacionarnos, reconocernos, validar también, validar límites, validar espacios éticos, ¿no? Donde nosotros podemos nombrar y podemos también cuidarnos mutuamente. Ese es el desafío en el cual nosotros nos encontramos hoy día. A ver, voy a detener un poco esto, solamente para compartirles algunas de los hallazgos que tuvimos en la investigación que hicimos en la Universidad Católica, con el Centro Cuida. Esto recién salió hace muy poquitito, pero es importante que lo sepamos. A ver. Espero que lo vean ahí también. Hicimos una investigación acerca de cuántas personas han sido víctimas, ¿no? Alguna vez alguien, incluso menor de edad, fueron víctimas, y del total, esto fue una investigación que se hizo en Chile, recién, a nivel nacional, metodológicamente muy robusta, y nos permite saber cuántas personas en Chile han sido víctimas de abuso sexual, ¿no? De alguno de estos 4 tipos de abuso sexual, ¿no? Con manoseo, y esto es con abuso sexual físico y también sin contacto físico. Es muy importante porque el 22% de las personas encuestadas dijo haber sido víctimas de algún tipo de estas situaciones antes de cumplir los 18 años. Nosotros les preguntamos a las personas mayores de 18 años, ¿no? Esta fue los resultados, ¿no? Solamente voy a pasar más o menos rápido voy a quedar en algunas cosas, ¿no? Pero en las mujeres sube al 28%, ¿no? Incluso tenemos más, porque este análisis que se hizo estadístico, se hizo solamente tomando en cuenta el abuso físico. Y como bien decía la chica que habló antes que yo, el abuso sexual sin contacto físico también es un abuso sexual. Y aquí hay algo que tenemos que ir cambiando en nuestra forma de ver, ¿no? Que el abuso sexual no solamente se queda en el abuso sexual físico, sino también sin contacto físico, es decir, cuando hay exposición, cuando hay
cuando hay voyerismo, incluso cuando se mira, también es abuso, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque tiene consecuencias. Y aquí, esto es lo que quería mostrar, ¿no? Solamente algunos datos también estadísticos, ¿no? Que el abuso sexual pareciera que tiene mayor incidencia en los niños y niñas entre los 6 y los 12 años, ¿no? Eso es lo que más se da, ¿no? Otra cosa que es brutal, ¿no? Es brutal, es que el 94% de los abusadores es hombre, ¿no? Así como el 38% de las víctimas, el 38% de las mujeres fue víctima, pero de las víctimas, el 98% acá fue víctima de parte de un hombre y el 2% de una mujer, ¿no? Aquí, desconocidos, solamente el 24% de los abusos es cometido por un desconocido, ¿no? El resto, el 76%, es cometido por alguna persona del círculo de la víctima, ¿no? También esto es importante, perdonen que tome un poco más de tiempo, pero es muy importante saberlo, ¿no? Solamente el 26% de los casos de abusos es cometido con fuerza física. Esta imagen que nosotros tenemos de que si no hay fuerza física hay un tipo de consentimiento, no es verdad, ¿no? Por eso el abuso es cometido en 74% de los casos sin fuerza física. Bueno, entonces 100% con amenaza, ¿no? Pero lo que más se da es el abuso de confianza, ¿no? Cuando hay un abuso de confianza, cuando hay una utilización de la confianza entre las personas, es cuando se da este abuso, ¿no? No voy a seguir tanto con esto, solamente esto también es importante quizás, ¿no? Que hay un porcentaje de personas que fueron víctimas pero que no se consideran víctimas, que hay algo que nosotros lo estamos haciendo que hace que ellos no se sientan víctimas, ¿no? Y aquí me gustaría mostrar una pequeña diapositiva solamente para mostrar. En todos los casos en que hay adversidades tempranas, la población que fue víctima de abuso sexual tiene 2 o 3 veces más posibilidades de haber vivido también otro tipo de adversidades. Por ejemplo, los niños y niñas que fueron víctimas de abuso sexual, el 21% además vivió abuso físico. Y solamente el 6% de quienes no fueron víctimas de abuso sexual vivieron abuso físico. Lo mismo pasa con el abuso emocional y otras situaciones. Bueno, eso no quiero latearlos con esa información. Ahora voy a volver con la otra presentación, que un poco más. Esta no es. Ahora sí. Una pequeña definición. Esta es a partir de un artículo que escribí en la revista de Investigación e Información Teológica y Canónica de Estudios Eclesiásticos sobre una definición de abuso, ¿no? Y esto, llegamos solamente a esto, solamente para poder comprender. Es importante definir, porque si no hay definición, cualquier cosa es vista como abuso, o cualquier cosa es dejada fuera del abuso, ¿no? Y pareciera que es tremendamente obvio y no es necesario definirlo, pero creo que a veces sí es necesario hacer una definición. El abuso sexual infantil es un acto, es todo acto, y también es proceso de actos en que se expone o se involucra a un niño o niña adolescente en cualquier actividad sexualizada, utilizando la asimetría
que da la autoridad, que da la confianza, la dependencia, la afectiva, social o económica, y aquí también podríamos agregar la religiosa, también el poder, la simetría de poder, la fuerza, el miedo, la cultura, la capacidad comprensiva, la necesidad u otras vulnerabilidades, ¿no?, que dejan en una posición asimétrica, manipulando, confundiendo, eliminando o viciando el consentimiento. Y estos actos pueden incluir, aunque no se reducen a esta lista, tocamientos genitales, penetración oral, vaginal, anal, con pene, con dedos y estas cosas que sabemos. También está el voyerismo, ¿no?, es decir, el abuso no físico, la exposición a situaciones sexuales, pornografía, abuso, violación. Y aquí es importante decir que tanto las acciones tácticas y estrategias de preparación de estos actos, que algunos llaman el grooming, presencial o online, son abusos, ¿no? No solamente el, entre comillas, momento genital, sino también la preparación, pero también las estrategias de silenciamiento de la víctima, también son tipos de abuso, ¿no? Silenciamiento y desprestigio de la víctima y su entorno constituyen también parte del proceso del abuso, ¿no? Por eso hablamos de un problema epidémico oculto. ¿Por qué? Por la extensión del abuso, 22% de la población. Es decir, al menos 22% de las personas que están aquí, es decir, casi 1 de cada 4 de las personas que están aquí viendo esta presentación, fueron o fuimos víctimas antes de cumplir los 18 años, ¿no? Es decir, es un problema, ningún tipo de enfermedad tiene esta prevalencia, salvo probablemente la depresión, y la depresión tiene una correlación importantísima con el abuso. Hay una muy baja tasa de incidencia, de denuncia, muy baja tasa, menos del 10% se denuncia. Pero además hay una muy baja tasa de atención especializada. Las personas no tienen acceso a atención, es decir, acompañamiento. Y las consecuencias son múltiples, son devastadoras y son a largo plazo, ¿no? Personas que han vivido situaciones de abuso tienden a abuso y otras adversidades tempranas, y esto está archi investigado, o sea, las investigaciones, la evidencia está fundamentada en miles y millones de casos, ¿no?, que se han ido investigando, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En Chile recién estamos comenzando con este tipo de investigaciones, pero las personas que han sido víctimas de al menos 4 tipos de adversidad durante la niñez viven en promedio 20 años menos de las personas que no lo fueron. Y esto se estudió en el sistema de salud. Hoy día, en ciencia y en medicina, de lo que más se habla es de las adversidades tempranas. En Chile recién se está hablando de esto y es fundamental que se tome, ¿no?, que nos hagamos cargo de esto. Algunos elementos fundamentales, creo yo que es bueno decirlo, que está la asimetría de poder. No es solamente un problema de fuerza física ni amenaza, sino asimetría de poder. Mientras más grande es la asimetría de poder, y ojo, en los contextos religiosos, la asimetría de poder es directamente proporcional a la imagen de Dios que manejamos, que tenemos, ¿no?, al concepto de Dios o a la idea y al concepto espiritual de Dios que manejamos. Si hay abuso de poder de parte de un pastor, de parte de un dirigente comunitario, o de un sacerdote, o de un obispo, de lo que estamos hablando es de un poder enorme. Entonces estamos hablando de un poder que tiende a lo infinito. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la persona que se aproxima a un pastor, a un sacerdote, está aproximándose a una persona que tiene un poder como si fuera un poder divino. Entonces, cuando esa persona comete un abuso, está cometiendo un abuso desde la imagen de Dios que tiene la otra persona. Y aquí es importante
y no me quiero extender mucho porque sé que hay otras presentaciones, que el poder, si bien tiene mala prensa y pensamos que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe siempre, como decían en el siglo XIX Lord Acton, hoy día nos damos cuenta de que el poder es fundamental también para cuidar. La vocación original del poder es el cuidado. El poder corrupto abusa. El abuso de poder es un mal uso del poder. No es su vocación. La vocación del poder es cuidar. Así como decía el tío del Hombre Araña, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Quien tiene un gran poder tiene también una gran responsabilidad. Tengo un problema que tengo que ir a acompañar a mi hijo que está en el baño y vuelvo en un segundo, entonces lo voy a dejar hasta acá por este momento. Perdón. Gracias, José. Gracias, José. Muchas gracias. Interesante las estadísticas que nos mostró José, es cierto, hace muy poquito salió la encuesta que se realizó con la Universidad Católica y la Fundación para la Confianza, una encuesta de abuso sexual en Chile. Así que después vamos a compartir toda esta información, porque la idea es que ustedes puedan ser personas que tengan acceso, que tengan argumentos y que tengan datos para poder comprender finalmente cuál es la realidad que nosotros estamos constantemente estamos frente a estas realidades y a veces no sabemos qué hacer. José, ¿vuelves? Sí, perdón. No hay problema. Yo también tengo un hijo pequeño y que también, de hecho, le puse en la puerta no pasar porque estoy ocupada. Sí, es que Es además, una buena estrategia. Mi señora está de viaje y estoy a cargo de los 3 niños, entonces a veces les pedí que por favor me dejaran un rato para estar con ustedes, pero bueno, no siempre se puede. Oigan, ¿cuánto tiempo más tengo? Porque sé que vienen ¿Tienes? No, tienes, porque teníamos contemplada tu presentación hasta las 19:40, 5 minutos más, ¿te parece? Excelente, sí. Voy. Entonces, la simetría de poder tenemos que tomarla en cuenta. Si bien a partir del poder se abusa, también podemos pensar que el poder, y eso por favor, recuérdenlo, la vocación original del poder, la vocación originaria del poder es el cuidado, ¿no? Porque hay asimetría, y en la asimetría hay vulnerabilidad. No podemos pensar que el poder solo abusa, el poder también puede cuidar. Si ustedes tienen poder, el poder no es neutro jamás. El poder cuida o abusa, pero no hay término medio. El poder no es, diríamos, casi como, no sé si decirlo así como evangélicamente, ¿no? Pero el poder no es tibio, ¿no? El poder o abusa o cuida. Su vocación verdadera viene del cuidado en una relación de madre e hijo, ¿no? Donde la vulnerabilidad se expone ante alguien que tiene poder, que es la madre, para cuidar, para integrar, para generar a una persona, ¿no? Y ojo, el cuidado se da siempre. Y si ustedes quieren formar a una persona ética, una persona moral, incluso una persona espiritual, no le enseñen espiritualidad, no le enseñen moral, cuídenlos. El cuidado genera espiritualidad, ética y conceptos de cuidado también. Eso es súper importante. Perdona que me ponga como medio profesor de ética, pero a eso me dediqué mucho tiempo. Otro elemento fundamental es la cercanía con el agresor, que es una traición a la confianza y que daña la dignidad en todas sus dimensiones, ¿no? Las personas que han sido víctimas de abuso sexual tienen muchísimas más posibilidades de sufrir problemas de salud mental, salud física, salud relacional, e incluso viven muchos años menos que una persona que no ha sido víctima. Quiero terminar con esto, que a veces nosotros pensamos que el abuso es un problema lineal, es decir, que hay un agresor que comete un abuso contra una víctima y se nos olvida que en realidad para que un agresor pueda agredir a una víctima es porque hay un tercero
que ha apoyado a la víctima y ha silenciado, perdón, apoyado al agresor y ha silenciado a la víctima. El agresor cuenta con el silencio, no solo de la víctima, sino de los terceros. ¿Y los terceros quiénes son? Todos aquellos que saben, que intuyen, que sienten, que oyen la posibilidad de un abuso y prefirieron silenciarse en lugar de denunciar, que prefirieron por miedo al agresor, para no hacer problemas, para no dañar a la comunidad, para no dañar la reputación del sacerdote, lo que sea, prefirieron silenciarse. Se vuelven cómplices. Nosotros necesitamos terceros valientes que apoyen a la víctima y no al agresor. Que el tercero o la tercera, no sé cómo se llama, dice ahora, como, deje de apoyar al agresor y comience a apoyar a la víctima. Y muchas veces apoyar significa creerle, significa acompañarla, ayudarla a denunciar o denunciar directamente. Es la única forma de neutralizar el abuso para acompañar a la víctima que rompa el silencio, porque no es la víctima la encargada de romper el silencio, somos los terceros. Los que realmente tenemos el poder somos los terceros que logran romper esta situación asimétrica que logra poner el agresor frente a la víctima, y nosotros somos parte de quienes apoyan a la víctima y denunciamos o neutralizamos, detenemos el abuso al agresor. Bueno, eso quería compartir hoy día con ustedes. No quiero solamente hablar después del silencio, y con esto me callo. Las víctimas no guardan silencio. Por favor, saquemos de nuestra cabeza que las víctimas guardan silencio. Las víctimas son silenciadas por el abuso. Y nuestra responsabilidad es intervenir el silencio para que se vuelva luz, para que se vuelva voz, ¿no? El abuso ocurre en silencio y en oscuridad. La vocación de los terceros, de los terceros responsables, de los terceros que cuidan, es poner luz, poner voz en aquellos lugares donde se da el abuso, para que las víctimas se reencuentren con la justicia y por lo tanto con su derecho a reintegrarse, ¿no? A reconstruirse, ¿no? Y nosotros como sociedad, como comunidad, somos los responsables de que esa integración y esa reconstrucción de un vínculo que ha sido roto, que ha sido quebrado por el abuso, pueda reintegrarse. Bueno, eso es todo ahora para no alargarme y no quitarle tiempo a las demás personas. Muchas gracias, José, Andrés. Bendiciones para tu vida. Bendiciones para el niño que está al lado. Hola. Hola, bebé. Que el Señor te bendiga también. Nanay. Entonces, le damos gracias a José por su presentación. Impactante, las últimas palabras, las últimas PPT. Yo creo que ahí nos queda responsabilidades a nosotros que participamos en comunidades de fe y en otras organizaciones, y que también tenemos familia. Así que muchas gracias, José. Y hay una pregunta que mientras nosotros intentábamos ver este tema, decíamos, ¿cómo podemos abordar? Finalmente, una consulta que salía latente en nuestra conversación en el equipo de trabajo. ¿Se podrá prevenir el abuso sexual infantil? Era el cuestionamiento constante, así que le pedimos a una de las monitoras de prevención de violencia, que ha trabajado la temática directamente en comunidades de fe, pero también en otras organizaciones, que nos pudiera desarrollar esta pregunta, y finalmente para que nos dijera y nos orientara de alguna manera para saber si es que se puede prevenir o no. Así que le damos la bienvenida a nuestra compañera Carolina Contreras, que nos va a hacer la presentación sobre este cuestionamiento que tenemos constantemente y que es lo primero que sale después de reflexionar en torno al tema. Carolina.
Carolina, ¿estás por ahí? Ahí sí, ¿se Ahora escucha? sí, Ahora sí. te escucho. Ya, yo también me tuve que poner audífonos porque hay niños presentes. En realidad estoy enclaustrada en mi dormitorio, pero siempre el lenguaje es fuerte, lo que estamos hablando no es fácil de hablarlo y tenemos que cuidar los entornos. Bueno, mi nombre es Carolina Contreras, hace mucho tiempo que estoy vinculada a World Vision, al staff de Fe y Desarrollo, y vamos a trabajar con esta pregunta. Voy a compartir mi presentación. Esperemos que... Listo. Ahí se ve. Sí. Se ve. Bueno, bienvenidos a todas y todos y gracias por estar en este espacio. Gracias por respaldar nuestro trabajo también, por estar presente. Y estamos hablando de prevención. Entonces entendamos un poquito lo que es la prevención y tratemos de definirla. Dice, antes de la acción y efecto. Es decir, estamos previniendo la acción que es el abuso y el efecto que el abuso causaría en niños, niñas y adolescentes. Y la preparación para evitar un riesgo. Y aquí nos viene la primera reflexión que sobre todo me vino en este trabajo de este taller en específico. Cuando vamos a ser padres, nos preparamos. A veces se prepara toda la familia, dependiendo del núcleo familiar que tengamos, ¿cierto? Pero en general la madre se cuida más, empieza a comer diferente, más sano para que su hijo nazca sano, empieza a tomar vitamina, el papá empieza a comprar pequeñas cosas, la familia se prepara, la abuelita empieza a tejer el chal, compramos la cuna, las cosas que el niño va a necesitar. Y cuando el niño empieza a caminar, empieza a gatear, empieza a tocar otras cosas de nuestro entorno, también empezamos a cuidar esto. Empezamos a poner la rejita en la escalera para que el niño no suba o no se vaya a caer, ¿cierto? En la escalera, que los bordecitos, ahora se compran unos bordecitos para las mesas, para que el niño si se golpea no se dañe. Y múltiples objetos que sirven para prevenir, para evitar un riesgo de caída, de golpe, etc. Pero nunca me había cuestionado por qué nosotros no nos preparamos como padres primerizos o como padres que estamos por recibir a un niño, traer a este niño al mundo, en la prevención del abuso sexual. Yo creo que todos los que estamos vinculados a la niñez, de alguna u otra forma, siendo padres, madres, siendo tutores, siendo profesores, aquí hay muchos maestros de escuela dominical, todos deberíamos estarnos preparando. Entonces nosotros estamos dando el primer paso para ese trabajo con niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Estamos tomando una iniciativa que es súper positiva para el trabajo con ellos. Y aquí está la pregunta, ¿se puede prevenir el abuso sexual infantil? Yo le he dado una respuesta a las chicas del staff y ellas me dicen, no seas tan pesimista, no seas tan lapidaria. Entonces, generalmente, cuando yo hago los talleres de prevención del abuso, dejo esta pregunta para que las personas se vayan reflexionando sobre esto. Y ya vimos lo que, ¿cierto?, nuestro compañero ha presentado con respecto a las cifras. Y vemos que son cifras que nos dejan con mucho dolor. De verdad son dolorosas. Porque a mí antes me cargaba el tema de las cifras. Yo siempre decía, es como quitar, ¿cierto? Invisibilizar a las personas con un número, ¿ya? Pero es necesario para que veamos la dimensión de lo que el abuso sexual infantil en Chile está haciendo, ¿ya? Vamos a tratar de contestar esta pregunta. Quizá ustedes ya puedan irme diciendo, ya vieron las cifras, y me pueden ir contestando en el chat.
si creen que se puede prevenir o no. Y tenemos que tratar de, voy a tratar de mover un poquito ahí, para alcanzar a leer. Y hay una clasificación del abuso en cuanto al entorno del niño, ¿ya? Y el abuso sucede en 3 espacios. El intrafamiliar, que es dentro del hogar. No necesariamente la persona tiene que vivir con el niño, pero puede ser la abuelita, el abuelo, tíos que vivan fuera, pero que vengan al hogar del niño, ¿ya? Por eso se llama intrafamiliar. Y después tenemos el abuso extrafamiliar, pero que es cercano al niño, ¿ya? Y dentro de ese espacio se da en la escuela, en los jardines infantiles, en las iglesias, en los Boy Scouts, en clubes deportivos donde los niños se inscriben, ¿cierto?, para ir a jugar fútbol o hacer algún deporte. Y el tercer entorno del abuso es de desconocidos. Entonces, tenemos que entender bien que hay 3 contextos donde se pone el abuso. Intrafamiliar, extrafamiliar, pero que es cercano al niño, y el desconocido. Y las referencias también están tomadas de la Fundación para la Confianza. 41% de los abusos cometidos a los niños y niñas en Chile viene de parte de un familiar cercano al niño, ¿ya? El 36% del abuso es cometido por un conocido del niño. Y en eso podríamos decir un vecino o vecina, un cuidador, un profesor, un pastor, un sacerdote, ¿ya? Y 23% sería un desconocido. Estos son los que llamamos, que son actos como sorpresivos, ¿ya? Por sorpresa o algo así. Yo tenía una cifra de 2016 de otra organización y esta estaba en 10%, entonces esta estaba casi en el 90%. Entonces ustedes, si se fijan, si suman entre los familiares y conocidos del niño, el abuso sexual siempre es en un entorno cercano al niño. Aquí es casi el 80%. Y solo por sorpresa o como un acto delictual es el 23%. Había una cifra de la PDI del 2021 que en el primer semestre habían aumentado en un 100 y tantos % la violación o el abuso sexual por sorpresa a niños y niñas menores de 18 años, mayores de 14. Eso es súper relevante porque estamos en un contexto social, ¿ya? Eso pasa por cómo está nuestra sociedad, por cómo está el tema de la delincuencia, cómo está el tema del abuso de sustancias también. ¿Cómo? Ay, está bien. Hay un Sí, micrófono no, es para no tener abierto. ningún pendiente porque no quiero que lo estén molestando. Si pueden apagar el micrófono. Muchas Apagado. gracias. Gracias. Estas cifras que yo pongo aquí son de otra encuesta, pero más o menos esta es la proporción del abuso. ¿Quién entonces en el abuso intrafamiliar? ¿Quiénes son los que están abusando de los niños? ¿Ya? En esa encuesta el 35% eran tíos, ¿ya? Los mayores abusadores, y en la encuesta de la Fundación para la Confianza también salió como la más alta la de los tíos, luego los primos, los hermanos, los padres, un 7%, los abuelos y los padrastros. Aquí donde decimos tío puede ser tíos o tías, primos o primas, hermanos o hermanas. ¿Ya? En la cifra de la Fundación estaba al alza la de los padrastros y madrastros. ¿Ya? La proporción que yo tenía del abuso diferenciado entre mujeres y hombres, de que abusaban, era que era de 1 a 100. Es decir, de cada 100 abusadores, una mujer era la abusadora. ¿Ya? Esa era más o menos
la tendencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este gráfico, los mayores abusadores de los niños son personas que los conocen, que les dicen que los aman, que están obligados a darle cuidado y protección, ¿cierto? Y el niño confía en esa persona. El niño ama a esa persona. Entonces, estamos pensando, reflexionando en la pregunta. La pregunta que hice al principio, ¿se puede prevenir el abuso sexual si estamos el casi 80% viviendo el abuso dentro de la familia o dentro de los círculos cercanos del niño? Entonces, pensando en esto, ¿sirve decirle a los niños no hables con extraños? Me gustaría que una persona me respondiera, solo una. Que no sea el staff ni que sea una persona que se haya inscrito. ¿Podrían respondernos por el chat, por favor? No, dice María Gabriela. Pensando en esto, no nos sirve, ¿cierto? Pienso que O no sea, sirve. Claro. Claro. Sí sirve decirle al niño, obviamente, que no hable con extraños, pero en la práctica, la mayoría del abuso sucede en un contexto cercano al niño, ¿ya? Yo generalmente mostraba videos, ahora no voy a tener el tiempo de hacerlo, pero de muchos experimentos sociales que se hicieron en torno a cómo un adulto se acerca a un niño, la facilidad que el niño tiene de confiar en el adulto, incluyendo una situación en que una mamá le dice al niño, quédate aquí, voy y vuelvo, no hables con ningún extraño. La mamá así como que se va, lo queda mirando, viene otra persona que ya estaba conversando con la mamá y le dice al niño, mira, tengo un cachorrito, ¿quieres tener uno tú también? Bueno, vamos a mi casa, le dice, y el niño va. Inmediatamente. Y en un grupo de niños, de al menos 10 niños, donde también llegó una persona diciéndole, oye, tengo un cachorrito, mira, les pasa al cachorro para que jueguen y después les dice, vamos a mi casa porque en mi casa hay más cachorros. Solo uno de los niños dudó en subirse al vehículo. Solo un niño. Entonces, si sirve decirle al niño, no hables con extraños. Pero yo creo que hay que buscar una forma en que ser más específico con los niños, en ser más certero en lo que estamos transmitiendo. No solamente no hables con extraños, es también por qué no debo hablar con extraños. ¿Ya? Ahora hay hartos videos, hay hartos cuentos en internet que hablan sobre la temática de hablar o no con extraños. Es importante para prevenir el abuso hablar con transparencia, y a esto me refiero con la educación sexual, ¿ya? Y la educación sexual parte por decirle al niño cómo se llaman las partes de su cuerpo y que su cuerpo es suyo, es propio, y que todo su cuerpo es sagrado también, ¿ya? El otro día en una reunión de apoderados la profesora decía, si los niños dibujan un pene yo no me espanto. ¿Por qué no me espanto? Porque considero que todas las partes son sagradas, decía ella. Entonces, tan sagrada como la oreja, como la mano, etcétera, ¿ya? Pero hablar con transparencia de los niños de su cuerpo y de hablar de sexualidad con los niños es súper importante, ¿ya? Porque esto pone las primeras alertas a los niños. Y esto en un contexto de la edad que tienen los niños. Obviamente, no vamos a hablarle a un niño de 4 años de un acto sexual, pero sí podemos decirle al niño, mira, tú tienes partes privadas, tienes partes públicas, las partes privadas son las que te tapan tu ropa interior, ¿cierto? Y las partes públicas son las que se ven, tus manos, tus brazos, tus piernas, con que corres, tu cara, etcétera. Entonces es importante el lenguaje que usamos con los niños, porque si nosotros le decimos al niño que el pene se llama pene y la vagina se llama vagina o vulva, ¿cierto? Ustedes van a reconocer que el lenguaje que utilizan los niños es el que les enseñaron al niño. ¿Ya? Muchas mamás por pudor les dicen el pilín o el pajarito, no sé, muchos adjetivos que le ponen,
Pero la verdad es que si ustedes le dicen al niño cómo se llaman las partes de su cuerpo, y no solamente estas partes de las que estamos hablando, sino que generalmente en el colegio le hacen un dibujo de las partes del cuerpo, de los órganos y de todo esto, el niño va a aprender bien. Entonces, esto los va a alertar a ustedes. Esto es súper importante, porque si su hija, su hijo está acostumbrado a decir pene o vulva, y de repente llega diciendo otra palabra, llamándolo diferente, ustedes van a encender sus alertas y van a decir, ¿por qué lo llamaste así? ¿A quién le escuchaste decir esa palabra? Ya, esa es una forma súper buena de empezar a hablar sobre el tema de la prevención, y desde muy niños, porque los niños a los 2 años ya entienden muchas cosas y ya comienzan a hablar mucho. Así que eso sería una de las cosas que les puedo aconsejar. También podemos usar esto, que es una dinámica que se llama el semáforo de la prevención. Yo les aconsejaría a los maestros de escuela dominical que lo hicieran y lo pusieran en su sala donde van los niños y empezaran a decir, no necesariamente del abuso sexual, pero sí que ellos empezaran a reconocer actitudes o cosas peligrosas, ¿cierto? El verde es seguro, me tomo de la mano, alguien me hace una caricia en mi cabecita, me toma la manito y yo no me siento incómodo. También es importante decirle al niño que cualquier cosa que lo incomode es una alerta, ¿ya? Y aquí vienen las alertas. Cuando está en amarillo, alerta es, me trató de tocar mi guatita, o trató de darme un beso en la boca, y ya el rojo es peligro. O sea, el niño debe saber que sus partes privadas no deben ser tocadas, ¿ya? Sé que ahí nos contaba una mamá que por acuerdo había hecho, había hecho un acuerdo entre su hijo y su esposo de que el niño se iba a bañar solo y nadie lo iba a tocar, y eso lo aprendió desde pequeño, ¿ya? Son temas importantes a conversar. Y aquí viene la primera reflexión que les voy a dejar, que es el entorno en el que estoy creando o que ya he creado en el entorno de la niñez. ¿Es seguro? Yo me encantaría que ustedes lo pudieran escribir. Me encantaría que ustedes pudieran hacer este diagnóstico. Si ustedes tienen donde escribir, escriban esta pregunta ahora. ¿El entorno que estoy creando o que he creado es seguro? ¿Estoy educando para prevenir? ¿Estoy evitando situaciones de vulnerabilidad para los niños y niñas de mi iglesia, por ejemplo, o de mi familia? Me quedan 2 minutos. Me quedo dando vuelta un poco lo que dijo el señor Murillo con respecto al poder. ¿Sí? Foucault decía que dale un poco de poder a una persona y verás qué tipo de persona es esa. Como decía él, ¿es la que protege o es la que abusa? ¿Ya? Para concluir, a ver, hartas cosas que les podría decir. Por ejemplo, un 38% de las personas que fueron encuestadas para la conclusión del tema del abuso sexual, dijeron, el 38%, nunca había contado que habían sufrido abuso sexual. Entonces, generar estos espacios donde podamos tener una voz para decir que hemos sido abusados, no importa si lo fuimos hace 40 años o hace 50, pero tener una voz, un espacio para levantar esa voz y decirlo es súper importante. Y un 48% de los encuestados se demoraron más de 10 años en promedio en decir que fueron abusados. Mi conclusión es que para mí el abuso sexual no se puede prevenir porque se da mayoritariamente en entornos de confianza, pero sí el niño se educa de una manera correcta y concreta, porque con los niños hay que ser concretos, no hay que darle tanta vuelta a las cosas, ya, y acorde a la edad. Pero
si a los niños se les educa en la prevención, el niño puede tener las alertas mucho más tempranas. Es decir, el niño puede decir, fui abusado o algo me pasó, porque los niños a veces no logran entender qué les pasó, pero siempre el niño va a dar síntomas de que algo le pasó. Si su hija ya no se hacía pipí en la cama, de seguro se va a empezar a hacer pipí en la cama. Y va a tener lo que se llama una enuresis secundaria. Va a tener síntomas físicos, va a tener síntomas psicológicos, va a tener síntomas emocionales, va a ser un niño que si era introvertido, o sea, extrovertido, alegre, etcétera, va a pasar a ser introvertido. ¿Ya? Los niños siempre van a dar síntomas de un abuso, aunque poder hacer un abuso de no contacto, como decían, pero el niño siempre lo va a presentar. Esa es mi conclusión. Muchas gracias por la atención, muchas bendiciones. Muchas gracias, Carolina, por contarnos parte de tu experiencia, de tus conocimientos. Ella es monitora en prevención de violencia, ha trabajado muchísimo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Gracias, Carolina. Bueno, en esta discusión y en este debate con el equipo de trabajo, también nos hicimos otra pregunta que surge, y es, ¿cómo debemos reaccionar entonces los padres, las madres, las personas de interés frente a este tema? ¿Qué hacemos si nos damos cuenta que no estamos haciendo lo adecuado para prevenir, o nunca hemos reflexionado en torno a la prevención, o si nos dimos cuenta que tal vez sí estamos frente a un acto de vulneración de derechos en un niño, niña o adolescente del cual o estamos cuidando o somos parte de una familia? Y quiero invitar a este espacio para responder esa pregunta, para poder conversar, a nuestra compañera Scarlett Isamit. Ella es psicóloga y ella trabaja directamente con personas en situación de abuso. Así que, Scarlett, muchas gracias por estar acá. Te dejo el micrófono. Muchas gracias. Estoy súper contenta de que como personas de fe estemos en estos espacios aprendiendo sobre cómo prevenir o generar acciones respecto al abuso sexual infantil. De alguna forma lo estamos visibilizando de que es algo que pasa, no estamos callando esta situación, justamente como decía José, sino que nos estamos involucrando y buscando ser agentes protectores, agentes que cuidan a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así que me alegra mucho estas instancias. Creo que eran instancias que soñé hace muchos años y me alegra que hoy en día se generen. Y para no pasarme en el tiempo, tengo 10 minutitos, así que voy a poner un cronómetro para ceñirme a este espacio que me dieron, y porque sé que más adelante tienen otras actividades. Y como decía Karina, en algún momento nos preguntamos cómo reaccionan los padres frente al abuso sexual, cómo reaccionan las madres, los abuelos, los tíos, los cuidadores de estos niños, niñas y adolescentes. Pasa mucho que como no, siento que de alguna forma es algo que no se habla. Hemos hablado mucho de qué cosas se generan en los niños, cuáles son los indicadores que nos pueden decir que un niño sufrió algún tipo de abuso sexual, o muchas otras temáticas, pero nos cuesta harto también centrarnos en cómo reaccionar como adultos frente a esto. Y hay harta información. Sin embargo, se sigue generando muchas más. De hecho, en la siguiente sesión vamos a hablar un poquito de la culpa que se genera en los adultos respecto a saber que nuestro hijo, niño, nieto fue abusado. Y también vamos a hablar de las preguntas injustas que como adultos le hacemos a los niños. Pero hoy quise ceñirme a esto: cómo reaccionar frente al relato de un niño, niña o adolescente que nos cuenta que tuvo una experiencia abusiva. Lo primero, que es muy importante, es validar el relato, no cuestionarlo. Sé que aquí, como adultos, se genera todo este proceso de negación, todo este cuestionamiento de cuándo fue, pero cómo fue, si yo no lo dejo solo, no lo dejo sola, quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿estará seguro? ¿Será que no, que quizás lo inventó? ¿Será que estará soñando?
o que malinterpretó, que alguien lo pasó a llevar y como que malinterpretó la situación, y es muy normal, sé qué pasa, lo escucho de los padres, de las madres, de los cuidadores, pero aquí lo importante es 100% validar el relato, no entrar en cuestionamientos, no entrar en preguntas inadecuadas, simplemente si un niño lo cuenta, validarlo. De hecho, desde la validación, uno puede decir que si los padres, los cuidadores validan el relato del niño, en terapia eso se nota realmente la diferencia. Se nota cuando el niño se siente acogido, escuchado, validado por la familia, y eso ya también tiene de alguna forma un nivel de éxito, pero no es la palabra, sino puede trabajar mejor todo lo que pasó en la experiencia abusiva y puede resignificarlo de una mejor forma siempre que tenga una familia que valide. Me ha pasado lamentablemente escuchar relatos de mujeres con 40 años que me cuentan situaciones abusivas que tuvieron a los 16 años y que en algún momento se lo contaron a la familia, pero nadie las validó, les dijeron que no era así, que no pasó, y finalmente terminan hasta los 40 años teniendo consecuencias de estas situaciones abusivas que vivieron años atrás. Entonces no seamos esos adultos que invalidan los relatos de los niños. Si ellos nos cuentan, hay que validarlo, hay que creer. Además, quisiera decir que esta presentación la centro desde el ámbito psicológico. ¿Ya? Esto es súper importante, cómo reaccionar de manera psicológica, porque obviamente de manera legal uno tiene que generar la denuncia y hacer todos los procedimientos legales, pero acá lo planteo desde el ámbito psicológico. Por otra parte, poder decirle a los niños que está bien que nos comentaran esta situación, porque como decía Carolina y como decía José, sucede que generalmente el abusador genera esto del silencio, que la situación abusiva no se habla, no se puede contar, entonces a veces se genera una amenaza. Si tú le cuentas a tu mamá, si tú le cuentas a tu papá, si tú le cuentas a alguien, yo los voy a matar. O si le cuentas a alguien, ellos se van a enojar contigo. Si tú le cuentas, nos van a acusar o nos van a retar o nos van a hacer algo malo. Entonces se genera la dinámica del silencio. De hecho, Sumit, que es una de las personas que trabaja mucho este tema y que tiene material, nos habla de esto, del silencio. Entonces tenemos que hacerle saber al niño que está bien que nos haya contado. Gracias por confiar en mí, gracias por contarme. Así puedo ayudarte. Otra de lo que hay que hacer y que sé que es muy difícil es mantener la calma. Sé que aquí pueden como adultos generarse todas las proyecciones que uno tiene, vivió un abuso, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasó? ¿Qué vivió? Entonces se nos crean nuestras propias fantasías respecto al relato que nos cuentan los niños. Y es necesario intentar dentro de lo posible mantener la calma, mantenernos respirando, de alguna forma solo escuchar, no juzgar, no buscar como más información de la que no sea necesaria, sino que mantenernos tranquilos a fin de poder contener a los niños y niñas. Otra cosa que hay que hacer es hacerles saber que lo que vivió no estuvo bien, pero por parte del autor del acto. ¿Por qué? Porque a veces los abusadores generan relatos de coparticipación, donde le dicen a los niños, pero si tú querías, yo por eso lo hice, porque tú querías. No, es que tú me dijiste, o tú me miraste de esta forma, o pero si estamos jugando. Entonces el niño de alguna forma genera en su cabeza la idea de que es copartícipe del abuso, lo cual no es real, es absolutamente falso, es solo como de alguna forma una ilusión, una manipulación y una mentira de parte del abusador, porque el niño no es partícipe, no puede generar la voluntad para poder participar en este acto y por eso es abusivo. Bueno, y por otras cosas más, la diferencia de edad, el tema del poder, el silencio, la manipulación, etc. Pero aquí hacerle saber que no es la culpa del niño, que no está bien lo que vivió, pero que él no hizo nada malo o ella no hizo nada malo, sino que fue el autor del acto el que hizo lo que estaba mal.
No realizar expresiones faciales relacionadas con emociones displacenteras, como por ejemplo poner cara de sorpresa, cara de angustia, cara de rabia, porque aquí los niños tienen su experiencia abusiva y tienen ciertas emociones asociadas, pero los adultos al generar estas caras así como, ¡ay, pero cómo te pasó esto! Pero es que no debería pasar, pero ya, y empezamos con la angustia o relatos de rabia, así, pero no, ¿por qué hizo esto esta persona? No debería, y así con los demás, o la pena. Finalmente teñimos también la experiencia del niño con las emociones de los adultos. Entonces es súper importante buscar, intentar ser lo más neutral al escuchar un relato. Recuerdo mucho que cuando estudiaba años atrás nos decían que los psicólogos teníamos que tener como cara de póker. No es tan así, obviamente, pero sí en relatos así, fuertes, es necesario intentar mantener la calma, no teñirlo de nuestras propias emociones personales y fantasías emocionales, sino que dejar que los niños nos cuenten el relato, escuchar y contener. No realizar preguntas que generen culpa en los niños y niñas y adolescentes. Yo sé, y lo he escuchado, y lo he visto muchas veces. Típica pregunta, ¿por qué no me dijiste antes? Hay niños que develan después de 10 años, después de 5 años, y los adultos queremos saber por qué no nos dijeron antes. Y esta pregunta es una pregunta fatal porque le genera culpa a los niños y niñas, porque en el fondo estamos responsabilizando al niño de algo de que no nos dijo. Y en realidad un niño no tiene la capacidad emocional, sexual, mental, en su etapa de vida, para entender probablemente que esa situación es abusiva. Entonces, hay miles de razones y lo vamos a trabajar también en la próxima sesión, las preguntas injustas hacia los niños. ¿Por qué dejaste que te hiciera eso? ¿Por qué no saliste corriendo? Que son relatos que solo lo que hacen es infundir culpa en los niños. Pasa muchas veces que cuando los niños son abusados, generan una estrategia que se llama congelamiento, donde el niño efectivamente no hace nada más, se queda parado y se queda ahí recibiendo las instrucciones. Y en realidad eso es una técnica de sobrevivencia, no es algo que esté mal, es una técnica disociativa, psicológica, que nos ayuda a vivir esta experiencia abusiva de una manera no tan traumática, a pesar de que lo es. Pero es algo que sucede. Entonces decirle a un niño, ¿por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no lo empujaste? Finalmente lo único que hace es generar culpa. Nada más que eso. Y ahí después también hace el proceso más difícil. Además, es importante poder entregar contención, afecto, poder decirle a los niños y niñas que estamos ahí para ellos, para cuidarlos, para afrontar este proceso juntos, de que no van a estar solos y ayudarlos. Por otra parte, ya con esto voy terminando, evitar preguntarles varias veces sobre el tema. Si el niño o niña tiene ganas de contarlo varias veces, entonces lo hablamos y lo conversamos. Pero generalmente, como es una situación tan desagradable a nivel emocional y corporal, los niños y niñas no quieren contarlo. Entonces, si ya recibimos el relato, evitemos. Se le llama la revictimización, el poder preguntarle constantemente sobre esto. Sino, quedarnos con lo que nos contó y con eso hacer todo lo que es pertinente y necesario. Y por último, y más importante, bueno, no más importante, pero igual de relevante, es interrumpir el contacto con el agresor o con el abusador. Aquí, tener un abusador cerca genera muchas emociones ambivalentes. Esto de que es una persona que me quiere, como decía Carolina, que está dentro de mi círculo, pero me hizo algo malo, entonces se generan demasiadas emociones extrañas de poder vivenciar para un niño o niña. Entonces es necesario interrumpir ese contacto para poder centrarnos en lo que es este proceso de terapia, de sanidad y de resignificación de lo vivido. Y eso, me pasé un poquito, pero eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Scarlett, por darnos estas orientaciones. Muchas gracias, que son necesarias y que es una pregunta que surge en este contexto. Así que muchas gracias. Bien, tenemos varias preguntas que ya nos están escribiendo en nuestro chat, así que voy a mencionar algunas y ya designé algunas preguntas a algunas personas.
La primera pregunta es, ¿cómo le explicas a una niña? Gaby nos pregunta, ¿cómo le explicas a una niña abusada esta pregunta? ¿Dónde estaba Dios cuando esto me pasó? Scarlett, yo me imagino que te lo han dicho muchísimas veces en terapia. ¿Cómo le responderías a Gaby? Sí, hoy la verdad es una pregunta súper difícil que cada vez que sale en sesión es difícil de abordar, pero con esto siempre, bueno, me remonto un poco a C.S. Lewis cuando habla de la justicia, me remonto también al libre albedrío, que nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad de decidir y obviamente nuestras decisiones no siempre son acordes a lo que Dios quiere. Y así como existe el bien, también existe el mal. Y también ahí, bueno, quizás José podría ayudarnos en eso porque la filosofía nos entrega mucha información respecto a esto. Pero desde mi perspectiva, nunca Dios va a querer que suceda un abuso. Finalmente son las personas las que terminan generando estas acciones, generando estas situaciones, pero Dios nunca lo va a querer. ¿Y dónde está Dios? A veces Dios está en el proceso posterior, ayudando, acompañando, escuchando. He escuchado relatos también de jóvenes que me han dicho, si bien nunca quise vivir un abuso, hoy en día que lo he vivido me sirve para entender, para ser más empático con situaciones de las otras personas, del dolor ajeno. Entonces cada persona también tiene su propia resignificación respecto a esa pregunta. Pero desde mi perspectiva, Dios nunca va a querer que pase esta situación. No es que no esté, solo que, claro, las personas tenemos nuestra propia voluntad también y obviamente no decidimos siempre por el camino que Dios nos plantea. Muchas gracias, Scarlett. Bueno, seguiremos con las preguntas. Otra pregunta dirigida a Jorge es, por ejemplo, ¿por qué se da, perdón, Jorge dije, José Andrés, José, ¿por qué se da la negación del medio en donde habita la víctima de lo ocurrido? ¿Será por vergüenza? ¿Será por ignorancia? Bueno, ya algo nos había comentado del tercero, que muchas veces invalida el discurso de la persona abusada. José Andrés, ¿nos podrías comentar un poquito esto? Y unido a la pregunta que está un poquito más abajo, bueno, si hay algunos rasgos, esa te la dejo a ti, Scarlett, si hay algunos rasgos psicológicos para distinguir a un abusador cercano. José Andrés, te escuchamos. Bueno, es una muy buena pregunta y creo que hay que diferenciar los tipos de negación, ¿no? Hay negaciones que son incluso de buena fe, ¿no? Nosotros no queremos que exista el abuso y nos cuesta creer, porque como el abuso sexual normalmente no deja huellas físicas, pensamos que no tiene huellas espirituales o psicológicas, ¿no? Y preferimos negarlo, ¿no? Muchas veces. Y hacemos como que no ocurrió, pensando que la negación hace que las cosas desaparezcan, pero la verdad es que la negación hace que las cosas, al contrario, se fortalezcan. ¿Me puedo cambiar mi apellido? ¿Apellido? Ok. También hay una... entonces, como hay un deseo de que las cosas no hubiesen sucedido y nos lleva a veces a negarlo, ¿no? Por otro lado, también a veces hay una sensación de que la institución o el Estado no importa qué tipo de institución, puede ser una institución religiosa, escolar, familiar, política, es más importante que la persona. Entonces, nos hace pensar que preferimos negar o silenciar un abuso antes de, entre comillas, dañar una institución, ¿no? Cuando en verdad la negación daña más a la institución que enfrentar las cosas directamente. También se da a veces que incluso los profesionales niegan el abuso por ignorancia, ¿no? Psicólogos, psicólogas que no saben de abuso sexual se ponen a intervenir como si supieran y lo que hacen es llevan sus propios prejuicios
esto te pasó por linda, cosa que he escuchado, ¿no? He escuchado. Estas cosas le pasa a todo el mundo, pero lo importante es perdonar, porque Dios sabe perdonar, y es más importante, y esto te está poniendo a prueba, etcétera, ¿no? La verdad es que las cosas que hay que enfrentarlas, y si no sabe sobre abuso, busque a alguien que sabe sobre abuso, sí, para intervenir. También a veces se da la indiferencia. Hay personas que no logran empatizar con el dolor de las víctimas, que no saben o no empatizan, y eso sea la indiferencia. Y por último está la complicidad, ¿no? Que es en el menor de los casos, ¿no? En el menor de los casos hay complicidad, pero la complicidad más importante es la complicidad por banal, ¿no? Simplemente por no saber hacerse cargo, ¿no? Uno de los libros que a mí más me ha gustado en filosofía, que escribió una filósofa alemana, judía, Hannah Arendt, es sobre la banalidad del mal, ¿no? Y es sobre el proceso a Adolf Eichmann, que fue uno de los que organizaba las deportaciones a los judíos en Europa durante la Segunda Guerra, y él se dio cuenta de que él no actuaba como un monstruo, ¿no? Él no era un tipo malo, ¿no? Era un tipo superficial, un tipo que no fue capaz de preguntarse por aquello que estaba viviendo. Creo que en las comunidades hay más banalidad del mal que perversidad. Las personas niegan el abuso porque las cosas simplemente son así. Porque las cosas simplemente, porque la comunidad hay que hacer caso, el poder es el poder, el sacerdote es el sacerdote, o el pastor es el pastor, no hay que cuestionar, simplemente hay que actuar. Esa banalidad del mal me parece que es la más perjudicial para las instituciones y las personas. Perdonen que me haya extendido un poco, pero creo que es de las preguntas que más me gustó, así que muchas gracias. No, gracias a ti por esa tremenda explicación, y también creo que la banalidad del mal, leer ese texto o ver la película por lo menos, puede dilucidar un poco a qué te refieres, José. Estamos a una pregunta, Scarlett. Responde la última pregunta y vamos a dar cierre porque ya son las 8:30, pasado 1 hora y media desde que iniciamos, y damos gracias por la paciencia. Scarlett, te escuchamos. Súper. Aquí es súper importante diferenciar, yo trabajo con las víctimas, no trabajo con agresores. Entonces ahí ya hay una diferencia importante, porque la pregunta es si hay rasgos psicológicos para distinguir en un abusador cercano. Lo voy a contar desde mi experiencia, no desde la teoría, porque creo que esa pregunta también la podría explicar alguien que trabaja más en esa área. Y también dentro de lo que he conocido tampoco hay tantos estudios. Creo que ahora, hace unos años atrás, se está generando más información sobre el tema, pero por lo menos yo no conozco tanto. Pero dentro de esto, bueno, hay abusadores que de alguna forma son bastante encantadores y por eso cuesta mucho desconfiar de ellos. Son personas que están en varias actividades sociales, juntas de vecinos, iglesias, escuelas dominicales, etcétera, donde obviamente tienen harto contacto, tíos de furgones, etcétera. Entonces suelen ser tan encantadores que cuesta mucho desconfiar de ellos. Pero no sé si lo saben, pero hay un registro, si ustedes tienen el RUT de esta persona, donde ustedes pueden verificar si él o ella tiene causas anteriores. Entonces, cuando hayan personas de quienes ustedes desconfíen, podrían conseguirse esa información y buscar en este registro a ver si hay algún antecedente o no. Bueno, aquí es importante, claro, están las causas que ya están procesadas, pero igual puede servir de antecedente. Pero en realidad eso más que todo. Como digo, eso lo podría responder una persona que trabaje más en esa área. Yo trabajo más con las víctimas. Muchas gracias, Scarlett, muchas gracias, José, muchas gracias, Carolina y Yasmín. Tenemos muchas preguntas más que quedan en el tintero, pero esta sesión es la primera. La próxima semana, el miércoles 8 de junio, empezamos con la segunda sesión, que es más práctica. Vamos a trabajar los protocolos de prevención de abuso sexual infantil.
Hasta el momento conocemos 2 protocolos que ya están siendo implementados, por lo tanto traemos la experiencia de quienes crearon esos protocolos y a su vez queremos comentarle que van a tener acceso a esos documentos, porque la pregunta es, finalmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde acudimos? Bien, estos protocolos nos van a ayudar a orientar nuestras acciones en las comunidades de fe. Así que muchas gracias por haber participado. Los invitamos al próximo taller y que el Señor les bendiga a todos y todas. No nos sacamos la foto final. Los voy a invitar a prender su cámara para sacarnos una foto final. Por favor. Gracias por participar.